Padre que estás en los cielos, gracias por este sábado hermoso, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha traído a tu casa, Señor. Te pedimos, Padre, que ahora prepares los corazones de las personas que están aquí presentes para que puedan escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que nos hagas mejores personas, Señor. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado, hermanos. Feliz sábado también a la gente que nos está mirando a través de la plataforma. Gracias por estar. Así que bueno, pueden sentarse. Bueno, bienvenida Priscila, bienvenido Jime, bienvenido Mati, Evangelina, ¿tu nombre? Sí. Bueno, bienvenida. Gracias. Bienvenida Graciela, gracias por estar. José, bienvenido. Amparo, bienvenida. Sergio, Héctor, bienvenido. Teddy, bienvenido. Silvi, bienvenida. Olguita, Henry, bienvenida. Gracias Dani por estar, bienvenido. A Mati creo que lo saludé. No me acuerdo el nombre. Juan, bienvenido. Miguel, ¿era tu nombre? Sí. Bienvenido, Miguel. Gracias. Ponemos el himno de las ofrendas, pero antes va a pasar Sergio y va a hacer una oración. ¿Quieres venir acá? Sí. Así se te escucha bien. Sí. ¿Toco esto? Bájate. Sí. Maestro, te ocultate, ¿no? Toda palabra que no, poniendo estos pecados, cortamos palabras para todo, a todo mundo. Amén. Amén. ¿No está? Sí. Sergio. Bueno, nos ponemos de rodillas para hacer una oración. Amante Padre, que tú moras en las alturas de los cielos, Señor, Rey de reyes, Señor de señores. En esta mañana queremos darte las gracias, Padre, porque permites que una vez más acá tus hijos postrados delante de ti, venimos acá a tu casa para adorarte y glorificar tu santo nombre, Padre. También te pedimos que tú nos puedas acompañar en esta mañana, Padre, y también pedir a tu Santo Espíritu, Señor, que una vez más se manifieste en nuestras vidas, porque estoy seguro, Señor, que vas a hablar a cada hijo y tú conoces, Padre, nuestra situación de cada uno de nosotros. Te pedimos tu intervención divina, todos sus favores, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Hijo Jesús. Amén. Amén. Ponemos el primer himno. Lo ponemos
Miguel Calle. Sí. Bueno, dejamos a él que hoy tiene la palabra de Dios. Gracias. Bien, mis hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. La verdad que es un privilegio poder estar acá en esta casa de nuestro Señor. Este sería mi segunda vez que vengo a visitar acá a mis hermanos. Y siempre ahí nos reciben en la puerta con esa atención, con esa amabilidad. Y eso a uno le hace sentir que está en la casa, ¿verdad? Yo vengo, hermanos, del distrito Parque Avellaneda, ¿está bien? Y quien es nuestro pastor hoy en día, ahora voy a decir el nombre, les mandó saludos también a cada uno de ustedes, nuestro pastor Fernando La Palma. Así que les mando saludos a cada uno de ustedes. Y justo estaba también hace minutos con él y le comentaba que estaba yendo a predicar justamente a su anterior distrito, que era esto, ¿verdad? Así que, mis hermanos, eso es lo maravilloso de nuestra hermandad en Cristo Jesús. Y en esta mañana, mis hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir el libro de San Juan. Antes de poder entrar a la lectura, me gustaría hacer una oración, mis hermanos. Ahí donde están, me acompañan. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias te doy una vez más, porque permites, Padre, que en esta mañana puedo compartir esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que en esta mañana va a romper toda barrera, Señor. Aquellos corazones que anhelamos esperanza, Padre, y estoy seguro que en esta mañana nos los vas a dar a cada uno de tus hijos conforme a tu voluntad, Padre. Pedimos tu intervención divina, Señor, para cada uno de tus hijos. Y también, Padre, en esta mañana, úsame como un instrumento tuyo, Padre, que no sea un ser humano hablando, sino sea tu palabra viva. Todos esos favores te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, es impresionante saber que durante todo el año que pasó, ¿no? Estamos, yo calculo, no sé hace cuánto acá se van congregando, mis hermanos, después de este COVID que pasamos. ¿Cuántos meses ya van acá congregándose? ¿Un mes? ¿2 meses? 2 meses. Nosotros allá en la iglesia de Flores estamos ya como un mes recién. Capaz porque es capital, ¿no? Porque provincia creo que empezaron antes. Pero ¿saben qué, hermanos? Antes de que venga esta enfermedad, yo pienso que nadie estaba preparado, ¿sí? Nadie estaba preparado lo que íbamos a vivir ahora con el protocolo, las burbujas, que hay que, por ejemplo, hoy en día se veía en los colegios que están empezando a ir los chicos, que tienen que entrar 10 minutos antes y salir 10 minutos después. Pero sí, hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor está al control de esto, hermanos. Que nada de lo que viene y de lo que va a venir, el Señor no sabe. Al contrario, dice, ¿no? A través de sus profetas, el Señor siempre anuncia a su pueblo. ¿Por qué nos anuncia? Para que nosotros tengamos cuidado, podamos tomarlo con esa precaución. Pero, hermanos, nosotros mientras estamos bien en esta vida, no nos falta nada, no necesitamos nada, gracias a Dios, ¿decimos o no es así? Pero cuando estamos en una situación crítica o pasando una prueba, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que hice algo mal? ¿Saben qué, mis hermanos? Las pruebas, y esto es lo que hemos pasado durante este año, que ya pasamos, creo que ya cumplimos un año, ¿no? Con este marzo. ¿Saben qué, mis hermanos? El Señor probó nuestra fe, de cada uno de nosotros. A ver, ¿cómo estás parado? ¿Será que muchos de nosotros capaz encontró algo, mis hermanos? Por ejemplo, padres de familia que pudieron disfrutar a la familia, que antes no había tiempo, ¿verdad? Trabajo y trabajo. Pero cuando las primeras semanas, yo me acuerdo, decían 15 días. Y esos 15 días uno se levanta, desayuna con la familia, habla con la esposa, habla con los hijos. Pero antes de eso no había eso. Yo solo almorzaba con mis hijos, porque no podía desayunar porque tenía que ir al trabajo. Y me imagino que a muchos de ustedes les pasó eso. Pero después se fue alargando y se fue alargando. Pero ¿saben qué, mis hermanos?
en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios que está en el libro de San Juan. Vamos a hablar de los primeros discípulos. ¿Por qué los primeros discípulos? Por ejemplo, ¿por qué dije que quisiera compartir con mis hermanos de Lanús los primeros discípulos? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque yo también me siento que me falta mucho. Y para ser un discípulo de Dios, mis hermanos, dice que no tenemos que sentirnos satisfechos, es decir, ya voy a la iglesia el sábado, o abro mi Biblia el sábado y asisto a la iglesia el sábado y ya está. No, mis hermanos. Un discípulo de Cristo no se puede sentir satisfecho. Al contrario, no debemos sentir, ya estoy. No, debo seguir creciendo porque la vida espiritual es eso. Y acá vamos a leer en el versículo 35, dice la palabra de Dios, San Juan 1:35. Al siguiente día, dice, San Juan capítulo 1, versículo 35. Otra vez estaba Juan y sus 2 discípulos. Hermanos, Juan el Bautista tenía sus discípulos esas veces que lo seguían a él. ¿Quiénes eran? Juan y Andrés, ¿no? Sus 2 discípulos. ¿Qué pasó? Dice en el 36. Mirando a Jesús que andaba por allí, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué pasó con esos 2 discípulos? Dice, oyeron hablar. Y los discípulos lo siguieron ¿a quién? A Jesús. Qué lindo, ¿no, mis hermanos? Poder escuchar la voz de Dios y decir y seguir. Y se imaginan en este tiempo que nos digan, a ver, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿qué te parece si mañana estudiamos la palabra de Dios? ¿Qué es lo que decimos en estos tiempos? Y te aviso, ¿te parece que te aviso, te confirmo? ¿No? Siempre le pegamos una vuelta, ¿no? No somos como ellos, dispuestos. ¿Y qué es lo que pasó? Dice en el 38. Y volviendo a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Jesús le dice, ¿qué buscan? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Mis hermanos, podríamos, cuando yo estaba leyendo esto, me puse a pensar, por ejemplo, del joven rico. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice a Jesús? Ya cumplí todo. ¿Qué más debo hacer? Porque ya cumplí todo. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Le siguió o no le siguió? No, porque le dolió despojarse de sus cosas, mis hermanos. Y hoy en día estos 2 discípulos nos enseñan, porque esto no es que está escrito por escrito, sino Cristo lo vivió con sus primeros discípulos. Pasa que, hermanos, hoy en día, ¿cómo es el enemigo? ¿Cómo estamos en un mundo que muchas veces eso de decir, quiero ser discípulo, lo tomamos capaz como un nombre nomás? El ser discípulo, mis hermanos, es tener un maestro. El ser discípulo es ver a nuestro maestro no solo los sábados, sino todos los días, aprender. Porque no puedo decir, no, yo ya estoy, con esto yo ya sé. No, mis hermanos. Tenemos que sentirnos insatisfechos de la palabra de Dios para poder ver a nuestro verdadero maestro. Y podemos decir que es una gran bendición, mis hermanos. El esposo se vuelve más cariñoso con la esposa, más atento con la esposa, más amoroso con los hijos, porque eso es el cambio que Dios quiere poner en nuestras vidas, mis hermanos. Y esa bendición muchas veces nosotros solamente queremos disfrutarlo capaz el sábado, pero no, mis queridos hermanos. La palabra de Dios dice vivir con Cristo todos los días. Y después dice el 39, les dijo, venid y ven. Fueron, vieron, dice, donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Bueno, hermanos, Jesús le siguieron sus discípulos y ahora podemos, como estaba hablando hace rato, de un discípulo y un que cree en Dios, un creyente, por ejemplo, ¿no? Cuando uno, mis hermanos, quiere ser discípulo de Jesús, primeramente, ¿cómo puedo crecer yo? ¿Cómo puedo querer yo ser un discípulo? ¿Cómo puedo pasar de creyente a ser discípulo? Acá en la Biblia me muestra un claro ejemplo. ¿Qué es lo que pasó con Andrés?
Dice en el 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos, dice, que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Y el 41 dice, este halló primero a su hermano Simón. Simón dice, ¿no? A su hermano Simón. ¿Saben qué, mis hermanos? Muchas veces nosotros queremos predicar al vecino. No está mal predicar al vecino o al amigo, ¿no? Pero en este caso vemos que Andrés lo primero que compartió, ¿con quién fue? Con su hermano. Y muchas veces por ahí nosotros estamos acá solos. Por ahí mi hijo no está en la iglesia. Por ahí mi esposa no está en la iglesia. O por ahí mi hermano no está en la iglesia. O mi madre o mi padre. Suele pasar y está pasando, hermanos. En este caso nos muestra Andrés qué importante es primero predicar a la familia. ¿Por qué? Porque ¿saben qué, mis hermanos? Llegar hoy en día, más aún en estos tiempos, al vecino o al amigo, nos cuesta. ¿Por qué? Porque hay mucha desconfianza. Yo, por ejemplo, vivo en Liniers. Con mis vecinos, mis hermanos, debe ser después de 6 años, decir, oh, ¿qué tal Miguel? Oh, ¿qué tal Horacio? Porque después siempre fue, buen día vecino, buen día vecina. Es que hay desconfianza, no sabemos quién vino a mudarse a esta zona. Aunque tú muestres, bueno, barrerás en la mañana a la vereda, capaz los fines de semana, pero cuesta confiar, hermanos. Y la palabra de Dios, por eso el Señor, cuando vino acá a la tierra, mis hermanos, no vino ante los creyentes, vino primero a ser discípulos, después hizo los milagros que vemos en la palabra de Dios. Porque los discípulos, hermanos, mantienen vivo una iglesia y se mantiene vivo la fe de Dios. Mientras el creyente solo cree, el discípulo vive todos los días con Cristo Jesús. ¿Y cómo es vivir? Y nos ha dejado una linda herramienta, ¿no? Que tenemos la palabra de Dios. Bien, y dice, hermanos, ¿no? Ahí, Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que había oído a Juan, había seguido a Jesús. Y el 41 dice, este halló primero a su hermano. Y el 42 dice, y la trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y sabemos muy bien, hermanos, Pedro qué era, ¿no? Tipo, no, que decía, no, yo por vos, Jesús, antes de que te agarren, yo primero. ¿Quiénes se identifican con Pedro en esta mañana? Pero llegado al momento, ¿qué hizo Pedro? ¿Lo negó o no lo negó? Hermanos, nuestro Señor en esta mañana nos está hablando a nuestros corazones. Nos está diciendo, hijo mío o hija mía, no es tarde todavía para que tú seas un discípulo. No es tarde todavía para que tú realmente sientas que necesitas crecer más espiritualmente. Porque eso es lo que debemos sentir, mis hermanos. No debemos conformarnos con tan solo, oh, ya está. No, el vivir con Cristo todos los días. Y dice el 43, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a quién dice, a Felipe. En este caso a Felipe no lo buscaron sus discípulos, el mismo Señor lo encontró a Felipe. ¿Y qué pasó? Dice, y Felipe halló a quién, a Natanael. ¿Y cuántos nos podemos identificar con Natanael, por ejemplo? Natanael, ¿acaso creía que era el Mesías? ¿No? ¿De Nazaret va a venir un Salvador? No creo. Y hoy en día es así, hermanos, ¿o no es así? Decimos, capaz, no, ¿sabe qué? Ah, ya vas a la iglesia, guardas el sábado, qué bueno, pero ahí nomás. Siempre hay esa duda, mis hermanos. Pero en esta mañana nos va a hablar el Señor bien claro. Dice, ¿no? 45. Felipe halló a Natanael y dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés y la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Eso es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos.
No querer cambiar al amigo, de decir, no, vamos a la iglesia, mira que esto hay que hacer, que no tienes que comer esto, que no tienes que escuchar esta música, que tienes que vestirte así. No. Ve, seguiremos a Jesús. Hermanos, el cambio lo hace nuestro Señor Jesucristo, no nuestras palabras, no lo que yo le digo a ese hermano. El Señor transforma vidas y el Señor mismo, el resultado, dice, de lo que uno busca a Dios, produce cambios. Pero muchas veces nosotros somos al revés. Antes de llevarlo a la iglesia ya le estamos diciendo qué debe hacer, qué no debe hacer, que esto es pecado, que esto es malo, que no vayas hoy, o no digas, ¿cómo vas a decir eso? Y somos así, mis hermanos. Entonces acá dice Felipe, nos enseña una clara lección. No, ve y vas a ver. Vas a ver. Y muchos capaz de nosotros en esta mañana estamos ahí porque algún amigo nos invitó, ¿verdad? No nos dijo que esto no vas a hacer, no, nos invitó y estamos acá capaz. Yo en mi trabajo, mis hermanos, yo había conocido la iglesia adventista en Bolivia, pero en mi cabeza estaba que yo tengo que asistir a una iglesia adventista los sábados. Pero cuando llegué a Argentina en 98, yo no buscaba. Yo estaba tranquilo, claro que trabajaba sábados. Y un día mi hermana me dice, anda a la iglesia. Fui a la iglesia, busqué, no encontraba la iglesia adventista. Pero el Señor, hermanos, me puso un amigo de trabajo, me dice, yo te invito el sábado a mi iglesia. Y fui con él. Y yo, hermanos, sábado seguía trabajando. Y oraba para que el Señor me dé un trabajo que no pueda trabajar los sábados. Y el Señor me dio ese trabajo. Pero yo, ¿sabe qué, hermanos? Había sábados que iba, había sábados que no iba. Y es así lo que yo fui pasando mi vida. Pero, hermanos, el Señor en ningún momento, como hoy día hemos visto la lección, no se olvida de su pueblo, del pueblo de Israel, de donde nos ha sacado. Pero nosotros somos los que nos olvidamos muchas veces. En el momento de aflicción podemos clamar, podemos pedir, pero muchas veces el Señor hace eso que suceda para que nosotros tomemos en cuenta y reconozcamos de dónde un día el Señor nos ha sacado y dónde estamos ahora. Es una bendición poder estar sentados en este lugar, mis hermanos. Y es una bendición poder compartir estas enseñanzas, que es la verdadera palabra de Dios. Así que, mis hermanos, no debemos conformarnos con lo que ya sabemos. Debemos buscar más a Dios. Eso es lo que en esta mañana tenemos que pedir a nuestro Señor. Y después dice en el 47, mis hermanos, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo, de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanos, muchas veces capaz nosotros pensamos que Dios no sabe nuestro pasado o no sabe qué es lo que estamos haciendo antes. Por supuesto que el Señor sabe, mis hermanos, pero el Señor nos ama y el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros en nuestra vida. Él realmente quiere que cada uno de sus hijos entendamos qué es ser un discípulo, qué es servir al Señor. Pero muchas veces, hermanos, nosotros en la iglesia mismo hoy en día podemos ver, en mi iglesia está pasando, hermanos, 100 miembros, ahora ¿cuánto estamos viviendo? Por supuesto que estamos viviendo ni la mitad. ¿Por qué? Hermanos, capaz muchos venían por costumbre, ¿no? O por ahí muchos venían porque papá decía, hay que ir a la iglesia el sábado. Hermanos, debemos orar por esos nuestros hermanos que un día estaban sentados ahí y sus sillas están vacías. Eso es lo que quiere el Señor en esta mañana, que seamos un discípulo de verdad. Nosotros anhelamos que muy pronto venga Jesús por segunda vez, o no esperamos eso, mis hermanos. Pero ¿qué estamos haciendo? Esa pregunta también va para mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos apresurando sus pasos de Jesús o estamos que tarde más? Porque el Señor, hermanos, es claro.
en su mandato, ¿qué es lo que dijo? Ir y salir y hacer discípulos. ¿Dice o no dice la palabra de Dios? Dice, mis hermanos. Bien, dice en el 49, mis hermanos, respondió Natanael y les dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y el 50 dice, mis hermanos, respondió Jesús y les dijo: porque te dije, te vi de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, estando en la casa de Dios, hemos visto grandes cosas? Si cada uno contara sus testimonios, ¿saben qué, mis hermanos? No terminaríamos ni el día capaz, ¿verdad? Porque el Señor ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Y dice, mis hermanos, una forma también de que yo pueda llevar a una persona a los pies de Cristo es testificando. Yo le puedo dar una Biblia, capaz la puedo regalar bonita, unos estudios de la fe de Jesús, por ahí podemos compartir, pero ese amigo va a ver cómo soy yo, va a ver en mí. Yo puedo decirle, sí, cree en Dios, vamos a la iglesia, pero él va a ir viéndome desde ojo a mí, si yo realmente estoy testificando, mis hermanos. Y nosotros debemos ser eso, esa luz que quiere que el Señor alumbremos donde estemos. Para eso el Señor nos ha dejado esta linda herramienta que es la palabra de Dios. Y también como iglesia debemos agradecer que tenemos un estudio diario. Tenemos de avivados, tenemos el repaso de la escuela sabática, tenemos matutinas, devocionales, tenemos muchos materiales como iglesia. Solamente, mis hermanos, el enemigo se encarga de llenar nuestra agenda a primera hora, que es la prioridad. Después está esto. Pero ¿saben qué, hermanos? Como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hasta el día de hoy estábamos así, de hoy en adelante podemos pedir al Señor: quiero ser un discípulo. No quiero ser más un creyente, quiero ser un discípulo. Pero ese discípulo que realmente ve a su maestro del día a día y también hacer discípulos, mis hermanos. Solamente así vamos a permanecer firmes hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 51, hermanos, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, en esta mañana quiero que cada uno de nosotros nos quedemos con esto. Ya pasó 3 meses de este trimestre, podríamos decir. Ya estamos culminando este trimestre. Yo sé que muchos de nosotros tenemos desafíos con la familia, los jóvenes capaz con el estudio, nuestros hijos con la escuela, nosotros como padres, tenemos un desafío. Pero ese desafío, hermanos, que sea primeramente: quiero ser un discípulo de Jesucristo. Y le dice la palabra de Dios: las demás cosas serán añadidas. ¿Es difícil entender muchas veces? Sí, mis hermanos, porque también a mí me pasa. No es que aquel que predique es un santo, el que anda bien. No, mis hermanos. Yo también tengo tu lucha. Yo también lucho diariamente con eso. Pero estas cosas, mis hermanos, cuando uno abre la Biblia y dice: no, realmente el Señor me ama. Realmente el Señor quiere que cambie. Realmente el Señor quiere que este año me vaya bien. Pero solamente agarrado de la mano de Jesús voy a ver, como dice acá en el 51, de cierto los cielos abiertos. Hermanos, en el lugar donde nosotros vivimos, dice la palabra de Dios, debemos armar un cielo pequeño, un cielo, un padre, una madre, un hijo, lo que el Señor nos bendijo en esta vida, pero todo siguiendo a Jesús y pidiendo ser un discípulo, mis hermanos. Si eso fuera, mis hermanos, podíamos seguir este consejo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Saben que ya habían estado todo el mundo ya evangelizado, pero nosotros, mis hermanos, buscamos estrategias humanas, métodos humanos. Ya vemos en esta vida que de nosotros, con nuestras estrategias humanas,
o técnicas humanas que queremos hacer, siempre nos salen mal. El Señor nos ha dejado su palabra para que nos guiemos. El Señor nos ha dejado esta esperanza, mis hermanos, en esta mañana, para que cada uno de nosotros, de hoy en adelante, pidamos ser discípulos de Jesucristo. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que cuando el Señor venga por segunda vez, nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hiciste? Por lo menos esa pequeña luz que te di, que vos no pudiste detenerlo, se te ha ido. Todos tenemos una oportunidad, ¿verdad? Y esa oportunidad la tenemos hoy. ¿Por qué? Por gracia. Porque Dios nos ama. Así como somos, con errores, con dificultades, mis hermanos. Pero hay un Dios todopoderoso que transforma vidas y realmente cambia vidas. Que Dios los bendiga una vez más, mis hermanos, y un feliz sábado. Este último himno, hermanos, vamos a cantar con fuerza, porque es un himno muy lindo. Capaz muchos de ustedes, capaz su himno favorito, pero vamos a cantar con mucha fuerza, mis hermanos. El himno es 485, pero no, vamos a poner.